5 minutitos. Buenas tardes a todos y todos. Vamos a dar 5 minutitos para iniciar con el seminario virtual. Tardes a todos y todas. Qué gusto saludarles el día de hoy de parte del Instituto de Formación y Capacitación Municipal y Desarrollo Local. Les indico que es un honor estar con ustedes una vez más en este segundo seminario virtual. Es un honor de verdad compartir con ustedes en este espacio. El día de hoy iniciamos con el segundo seminario virtual relacionado a la Ley General de Contratación Pública, el cual corresponde a estudios de mercado. E igual que la semana anterior, nuestra agenda para el día de hoy va a ser la bienvenida, la presentación de la especialista de contenido, que es doña Carla, la atención de 10 consultas, que de igual manera vamos a proceder a abrir micrófono cuando sea el espacio correspondiente y el cierre de la actividad. Muy bien, importante recordar las pautas para el desarrollo de este seminario virtual. En todo momento vamos a mantener los micrófonos cerrados, esto para garantizar el máximo aprovechamiento por parte de todas las personas participantes. Una vez iniciado el seminario, podrán colocar, si ustedes lo tienen a bien, también sus consultas por medio del chat o bien durante el espacio que abriremos para esto, levantar la mano y poder habilitarle el micrófono y que sean ustedes quienes puedan realizarle a doña Carla las consultas personalmente. Y en caso de hackeo o ataque cibernético, muy importante, cerraríamos la sala de Zoom y enviaríamos vía correo electrónico o a través de nuestras redes un nuevo enlace. Muy bien, una vez más le damos la bienvenida a doña Carla Esquivel Asenjo, quien es la especialista de contenido que nos acompaña el día de hoy. Importante recordar que doña Carla es máster en auditoría de tecnologías de la información, es licenciada en administración pública, es especialista en contratación pública, también tiene conocimientos en un técnico en contratación administrativa y en Six Sigma Black Belt. Además, tiene una formación en formulación y evaluación de proyectos del ICAP, más de 18 años de laborar en el sector público con desempeño en diferentes áreas de análisis administrativo, contratación pública, presupuestos públicos, banca y fiscalización, además de 2 años de experiencia como docente en la UNED. Doña Carla, bienvenida. Qué gusto estar con usted nuevamente el día de hoy y el espacio es todo suyo para iniciar con este seminario virtual. Muchísimas gracias, Wendy, por la presentación. Muy buenas tardes a todos y todas. Me siento muy contenta de poder compartir nuevamente en este espacio con ustedes y también a los que vienen por primera vez que no pudieron estar en el anterior, darles esta cordial bienvenida, ¿verdad? Esta acción educativa que pone a disposición la Universidad Estatal a Distancia por medio del Instituto de Formación y Capacitación Municipal y Desarrollo Local son espacios muy importantes a aprovechar. Entonces me siento muy contenta de poder compartir con cada uno de ustedes en esta tarde. Y igualmente les felicito por darse la oportunidad y aprovechar toda esta temática, ¿verdad?, en materia de contratación pública, que es un constante aprendizaje. La contratación pública es como un ser vivo, siempre está cambiando y siempre tenemos escenarios diferentes, por lo que siempre es muy importante estar actualizado. Bien, sin más preámbulo, voy a iniciar con el seminario del día de hoy, denominado Estudios de Mercado. Voy a compartirles la pantalla, por favor me confirman si se ve. Ponerla en modo presentación. ¿Se Ahí ve se ve bien? perfecto. Sí, señora. Muchísimas gracias. Muy bien. Para iniciar con el tema de hoy, primeramente lo que voy a hacer es estructurar en 3 segmentos o en 3 fases el proceso de contratación pública. Esto para que nos quede un poquito más claro. Y voy a entrar específicamente en las etapas iniciales porque es donde va a estar incorporado el estudio de mercado, que es el tema de hoy. Entonces, primeramente para tener claridad, vamos a verlo en 3 segmentos o 3 fases y las vamos a llamar la fase previa, una fase que va a ser durante y otra fase que va a ser posterior. Siendo que la fase previa va a considerar, como les decía,
todas esas etapas iniciales. ¿Como qué? Como la definición de la necesidad, los requerimientos, el análisis de mercado o estudio de mercado, que es el que vamos a profundizar un poquito más el día de hoy, la factibilidad de la solución para atender la necesidad, la estimación de costos económicos, humanos, materiales, tiempo, ¿verdad? Porque a veces cuando valoramos la estimación de los costos, pensamos que son solamente económicos, ¿verdad? Solamente el tema presupuestario, pero hay otra serie de recursos que también hay que estimar si se cuenta con ellos, la definición de las especificaciones técnicas, entre otras cosas, ¿verdad? Eso va a estar en esa etapa previa, que es la que vamos a profundizar el día de hoy y que ahí le saqué con una flechita verde. Hay otra etapa que es el durante. En esta es la que usualmente conocemos como el proceso licitatorio, es decir, propiamente el concurso en sí mismo. Ahí es donde va a estar todo el tema de la divulgación del concurso, que si hubieron recursos o no, asociados al pliego de condiciones, o si hubieron el análisis de oferta, el tema de presentación de garantías, la recomendación al acto final, el acto final, llámese desierto, infructuoso, o la adjudicación, que es lo que se espera, ¿verdad? Esa va a ser la fase, digamos, del durante. Y la tercera fase final, que vamos a denominar posterior, que es la que se refiere ya propiamente a la ejecución contractual, ¿verdad? Que es donde ya tenemos, depende del objeto contractual, vamos a tener la entrega del bien, el inicio de la prestación de servicios, si fuera que es un servicio contratado, bien el inicio de obra, el control que se le va a dar o el seguimiento a esa obra, el control de calidad, etcétera, ¿verdad? Entonces nos vamos a enfocar, ya partiendo de ese panorama, teniendo como una visión más completa de todo el ciclo del proceso de contratación pública, entonces vamos a entrar propiamente al que es de nuestro interés, ¿verdad? Y que de hecho, desde mi perspectiva, las etapas iniciales son de las más importantes del proceso de contratación administrativa. ¿Por qué? Porque son el mapa a seguir. Y recordemos que los contratos son solo un instrumento por medio del cual se materializa la ejecución de lo planificado y presupuestado. Entonces vean la importancia ahí de esas etapas iniciales, porque incluso los resultados que voy a tener en esta etapa final que llamamos posterior son producto de esas etapas iniciales y de eso que planifiqué. Por eso es que es tan importante. Y es justamente en el que la mayoría de la administración pública tiene deficiencias, ¿verdad? Pero bueno, con la ley 9986 viene a reforzar un poquito en esta etapa con los estudios de mercado. Y ahí poco a poco hemos ido mejorando desde el sector público. Bien, entonces nos vamos a enfocar en las etapas iniciales. Ay, creo que no pasó la filmina. Ahí está. Entonces nos puede surgir la primera interrogante, ¿verdad? Cuando llegamos a esas etapas iniciales, que sería esa, bueno, ¿y cómo se inicia una compra? Entonces vamos a arrancar desde ese concepto. Entonces, tomando lo que vimos en el seminario anterior de cuál es el concepto de contratación pública, vamos a devolvernos un poquito y ver, bueno, ¿qué era la contratación pública? Bueno, la contratación pública es el mecanismo por medio del cual el gobierno adquiere bienes, servicios u obras mediante la utilización de recursos públicos, que esos recursos públicos vienen producto de los tributos, ¿verdad? Vienen en su mayoría de los contribuyentes. ¿Para qué? Tiene un fin, ¿verdad? Recordemos que siempre tiene un fin y el fin es la satisfacción del interés público. Entonces, siempre a lo largo del seminario tengamos claro ese concepto para iniciar a ver, entonces, cómo podemos iniciar una compra. Bien, voy a referirme a los principios de contratación pública, específicamente a uno. Pero antes de eso vamos a recordar que los principios de contratación pública rigen transversalmente. ¿Qué quiere decir esto? Que es de un lado a otro. Entonces, en toda la actividad contractual y durante todo el ciclo de compra, ¿verdad? Porque muchas veces decimos, sí, es que por principio de eficiencia y eficacia y pensamos que es solamente cuando publica el cartel y hasta que se adjudicó. No, también el principio de eficiencia y eficacia nos va a tener un factor importante en las etapas iniciales y por supuesto que lo va a tener también en las etapas finales, que sería ya la ejecución contractual. Entonces, para que tengamos bien claro desde ahí. Entonces, específicamente este principio, que es el que quiero rescatar en esta parte de acá, de eficiencia y eficacia, en materia de compras públicas, es asociadamente al cumplimiento de los fines, metas y objetivos institucionales.
Entonces, ¿qué sería? A como lo vimos en el seminario pasado y a como acabamos de ver, el concepto de contratación pública está totalmente vinculado a la satisfacción del interés público, es decir, el para qué. Y asociado a eso también va a tener el tema de que es con un uso eficiente de los recursos públicos, evidentemente. Recuerden que usualmente yo uso burbujitas, les dije la semana pasada, referenciando la normativa por si ustedes quisieran ampliar, entonces ahí pueden tomar el artículo y leer o tomar nota. Entonces, bien, vamos a traer esto a las etapas iniciales. Que de previo iniciar cualquier procedimiento de contratación pública, tiene que hacerse una adecuada planificación. A eso se refiere este principio, ¿verdad? ¿Y qué incluye esa planificación? Vamos a verlo acá puntualmente. Básicamente a las dos primeras, y de las dos primeras me van a salir la 3 y la 4. Entonces, vamos a ver, ¿qué es lo primero que tengo que tener para poder planificar? Definir cuál es la necesidad pública a atender. Es vital contar con eso. No se puede estar a ciegas. Hay que saber cuál es el fin, para qué voy a hacer un proceso de compra pública. Se debe definir claramente cuál es el problema. ¿Para qué? Para poder buscarle una solución adecuada y poder hacer un análisis de posibles soluciones. Entonces vean que no es nada más irnos a, ay, sí, es que tengo que hacer un estudio de mercado para comprar X o Y. No, es que ese bien, eso que voy a comprar, eso que voy a adquirir, es para satisfacer un fin y yo tengo que tener bien clara la necesidad, porque muchas veces los procesos de compra, si nos perdemos de la visión de la necesidad que vamos a satisfacer, entonces a veces compramos solo por comprar. Y es donde tenemos la problemática eh, usual. Ay, me pasé. Bien. Dos, seguidamente de que defino la necesidad pública, se debe desarrollar de la mejor manera posible la forma de resolverla. Y ahí justamente es donde el estudio de mercado nos va a ayudar un montón. Incluso en la etapa anterior, en la anterior también, ¿verdad? Porque conociendo el mercado, pues puedo saber muchas variables. Pero el mercado lo que me va a ayudar es para tomar una adecuada toma de decisiones. ¿Por qué? Porque voy a poder visualizar el contexto, el entorno, qué ofrece el mercado. Porque puede ser que yo pienso que la solución a cierta necesidad es una. Y cuando voy y conozco el mercado, me doy cuenta que hay muchas alternativas que pueden solucionar de mejor forma el problema. Inclusive, si lo asociamos con el tema que vimos la semana pasada relacionado con la compra pública estratégica, podríamos incorporar alternativas de solución que incluyan factores que traen beneficios para la sociedad, ¿verdad? Entonces vean cómo se va enriqueciendo y cómo se va haciendo todo un efecto multiplicador, porque esa solución, entonces, ya yo conociendo el mercado del objeto contractual que voy a proponer, entonces voy a poder incorporar criterios o cláusulas dentro del pliego de condiciones relacionadas con el mismo. Hablemos, por ejemplo, podría incorporar factores de equidad de género para sectores vulnerables de la sociedad, tal vez ambientales, y cómo me di cuenta de todo eso haciendo el estudio de mercado. Entonces, por eso es que esta etapa es tan importante, ¿verdad? Voy a ver también tema de calidades, porque yo conociendo el mercado me voy a dar cuenta cuáles son las calidades y si las calidades me afectan o no, ¿verdad? También voy a ver eventuales riesgos. Me voy a dar cuenta, sí, mira, no, es que nos podría pasar esto o aquello, entonces hay que estar preparados y hacer un análisis de riesgos y por consiguiente, pues también un plan, ¿verdad? Para minimizar esos riesgos. Y seguidamente, en el punto 3 y 4, esta mejor alternativa que para resolver la necesidad pública se va a convertir en una decisión. Y esa decisión debe reflejarse. ¿Cómo se refleja? Bueno, sabemos que en la administración pública toda decisión se refleja por medio de un acto motivado. ¿Y el acto motivado qué es? Es donde el funcionario público hace la debida justificación, ¿verdad? Y eso debe reflejarse desde los planes.
llamemos planes de largo plazo o de mediano plazo de la organización, en este caso de la municipalidad, ¿verdad? Entonces, ese acto motivado se va a reflejar desde el Plan Nacional de Desarrollo, el POI o el PAO, ¿verdad? Que es el Plan Operativo Institucional, o el Plan Anual Operativo, que es lo mismo, ¿verdad? Dependiendo de la instancia. Y seguidamente también se va a reflejar en la planificación del programa de adquisiciones, ¿verdad? Que hacemos anualmente, el famoso plan de compras que se hace todos los años y que se publica en la plataforma SICOP por parte de las municipalidades o los gobiernos locales, ¿verdad? Importante, durante todas esas etapas de planificación, las responsabilidades que tienen los titulares subordinados, ¿verdad? Que son las famosas jefaturas. Bien, entonces, en términos concretos, también vamos a visualizar cómo es el tema de la planificación. Y aquí lo podemos ver. Entonces, en términos concretos, ¿cómo se va a reflejar todo esto que venimos hablando? Se va a reflejar por medio de una clara definición del alcance, las especificaciones técnicas, las alternativas posibles, la calidad, la estimación de precios, el estudio costo-beneficio. ¿Quién va a generar todo esto? Pues la unidad técnica solicitante. ¿Por qué? Porque es la conocedora de la necesidad a satisfacer y tiene la obligación de contar de previo al inicio de cualquier procedimiento de compra pública con esta información. Justamente para poder realizar una adecuada toma de decisiones es necesario realizar el estudio de mercado, ¿verdad? Que nos va a permitir, como les decía, identificar el contexto, el mercado, las alternativas de solución, los riesgos asociados y demás. Todos los puntos que hemos visto ahí. Y viene la siguiente interrogante que nos podríamos hacer. Y ya propiamente vamos a entrar al estudio y sondeo de mercado. Y justamente es la pregunta, bueno, ¿y qué es un estudio o sondeo de mercado, verdad? Acá les puse una definición derivada de una resolución de la Contraloría General de la República y que viene reforzada por la Dirección de Contratación Pública, ¿verdad? En la sesión pasada vimos un poco el tema de las nuevas figuras en cuanto a rectoría que aparecen con la ley 9986, que justamente ahí está el ejecutor, que es la Dirección de Contratación Pública. Nos surge siempre una duda. Y es, bueno, Carla, ¿cuál es la diferencia entre un sondeo y un estudio de mercado? Básicamente podríamos decir que es lo mismo, pero la ley no nos hace una distinción. Podríamos conceptualizarlo en que la diferencia está en lo robusto que va a ser en sí el producto, ¿verdad? El sondeo tiende a ser menos robusto, más general, qué sé yo, voy a hacer una caja chica, 3 cotizaciones para ponerle un ejemplo puntual, mientras que el estudio de mercado va a ser tal vez más asociado a otro tipo de objetos contractuales donde requiere más rigurosidad, ¿verdad? Incluso donde ya se van a ver temas como, por ejemplo, se requiere un estudio de factibilidad, se requiere ya estudios técnicos, se requiere un tema de estudios legales o de índole financiera, que requieran un poco más de profundidad, básicamente, ¿verdad? Sin embargo, pues también tenemos todo el tema normativo que vamos a ver el día de hoy. Entonces, bueno, acá les voy a leer la definición para que tengamos claro de qué es lo que estamos hablando. Entonces, el estudio de mercado y justamente para compras públicas, ¿verdad? Es el instrumento para que las instituciones identifiquen las posibilidades ofrecidas por el mercado para la satisfacción de las necesidades de bienes y servicios requeridos por la institución, con miras a determinar un valor referencial. Entonces, ¿verdad? Ya ahí vamos a tener esa referencia, ese precio de referencia para poder hacer una estimación. Más adelante vamos a ver un poquito el tema de los precios. La existencia de potenciales oferentes, determinación de factores de evaluación y características técnicas del objeto contractual, de tal forma que se facilite alcanzar las mejores condiciones de precio, calidad y oportunidad, y que le permite a la administración elaborar un pliego de condiciones de acuerdo con sus necesidades, tomando en cuenta las condiciones de mercado. Y vean qué importante los 3 factores que destaca ahí esta definición. Las mejores condiciones de precio, calidad y oportunidad. En la sesión pasada hablamos un poquito del principio del valor por el dinero. Hoy también vamos a hablar un poquito de ese principio. Y ahí está enfocado básicamente al tema de calidad.
Pero si ustedes se ponen a ver, voy a ponerles un ejemplo puntual. En el área de salud, adquisición de vacunas, Caja Costarricense de Seguro Social, adquisición de vacunas para la población. Si me llegan a un costo muy elevado, va a estar cuestionado porque es que qué vacunas carísimas, ¿verdad? Y son recursos públicos y demás. Ok, bueno, si viene a un precio bastante cómodo, entonces, muy bien, estamos en precio, pero son de mala calidad, no sirven, o sea, son vacunas que no funcionan, entonces vamos a tener ahí también un problema de calidad. Ok, tenemos vacunas a un buen precio, con la calidad adecuada para lo que se requiere, pero de ahí nos llegaron por el proceso de adjudicación o porque se gestionó de manera tardía, nos llegaron, hablemos de la pandemia específicamente, nos llegaron después de que pasó la pandemia. Ya no tiene sentido, ¿verdad? Entonces, por eso es que es muy importante estos tres factores: precio, calidad y oportunidad. Y podríamos incluso decir, bueno, es que la oportunidad también se paga. Sí, sí, porque si yo quiero el medicamento tal fecha aquí porque se me agota el inventario y tengo que atender a una población que padece de X o Y, entonces tengo que pagarlo, ¿verdad? Y son variables que también tengo que considerar a la hora de hacer el estudio de mercado y de iniciar el proceso de contratación pública también. Ahí. Ok, también podemos preguntarnos, bueno, ¿y para qué sirve el estudio o sondeo de mercado, verdad? Que es justamente lo que les estaba diciendo. Bueno, nos permite muchas cosas el estudio de mercado. Aquí les saqué algunas en burbujas. Básicamente, ¿cuál es? Y ahí les puse una variable, la imagen donde me dice, bueno, hay un montón de caminos. Sí, hay un montón de caminos. Por eso es que el estudio de mercado me ayuda a enfocar cuál es la decisión que se debe tomar. Esa responsabilidad que tienen los titulares subordinados de decidir, bueno, es que a esta necesidad la vamos a atender mediante tal solución y por eso es que vamos a licitar tal cosa, por eso es que vamos a hacer un proceso de adquisición de tal cosa. Pero ya yo tengo un criterio técnico, ya yo tengo una justificación robusta que me sustente la toma de esa decisión. Básicamente para eso es el estudio de mercado, para hacer una mejor toma de decisiones. Pero ¿qué insumos me va a dar? ¿Qué información me va a dar? Bueno, aquí les saqué algunas en las burbujitas. Me va a decir cuál es el número de empresas que hay o las personas, no necesariamente sean empresas, ¿verdad? Podrían ser también personas físicas que ofrecen los bienes, servicios u obras en determinado periodo. Entonces vean que ahí me voy a dar cuenta, por ejemplo, qué sé yo, que si es un monopolio o me voy a dar cuenta de que, bueno, es que el tema de combustible solamente lo puedo adquirir por medio de recopio. Y tras de eso el combustible, bueno, no se licita, pero ya entonces va encaminado a ese sentido. O hablemos de infraestructura vial, ¿verdad? Donde sabemos que en el mercado lo que hay son 4 o 5 empresas máximo, que son las que pueden dar frente a una ejecución contractual de construcción de carreteras, ¿verdad? Entonces ya se cierra el marco de acción, ¿verdad? Ya el panorama para mi estudio de mercado es diferente, ¿no? Es que son estas 5 y no hay otra, ¿verdad? Entonces hay que jugar con eso también. ¿Qué otra cosa me va a ayudar? Bueno, me va a ayudar a estimar los precios o las tarifas, me va a ayudar a estimar una razonabilidad de ese precio, donde yo voy a poder determinar, bueno, no, es que este precio es ruinoso o este precio es excesivo y este es el precio aceptable, ¿verdad? En promedio. Entonces, me va a ayudar a visualizar esas cosas también. Voy a poder ver temas de formas de pago. Hay objetos contractuales que tienen cierta particularidad en los que la forma de pago también va a ser un factor importante. El periodo de la contratación. Al yo hacer el estudio de mercado, me doy cuenta que este objeto contractual definitivamente no se puede hacer durante un año presupuestario, sino que entonces lo que tengo que hacer es un proceso licitatorio plurianual, por ejemplo. ¿Por qué? Porque es que la ejecución de esto me va a demorar más. Porque mientras se hace el proceso de contratación, ya me trabé, el proceso de contratación se da la orden de inicio y empiezo con la ejecución, entonces se me va a ir al otro año.
Todo eso yo lo visualizo desde antes, ¿verdad? Y también debo de visualizarlo en términos de que tengo que contar con el presupuesto. Temas como lugar de entrega, ¿verdad? Temas normativos. Tal vez en el momento, cuando estoy viendo nada más la necesidad de satisfacer, todavía no tengo conocimiento de cuáles son las alternativas de posible solución, pero cuando hago el estudio de mercado me doy cuenta que hay un montón de factores normativos importantes, normas técnicas, normas del sector, de lo que voy a contratar, normas sanitarias importantes, normas ambientales. Es que tal vez teníamos un proyecto para construir en tal lugar un edificio, pero es que resulta que el tema ambiental no permite que construyas el edificio ahí. Es que eso es un humedal, ahí no se puede. Es que, ¿verdad? O tenés que sacar permisos. Entonces son un montón de factores que el mismo estudio de mercado nos va a ayudar. Esa investigación que se desarrolla nos va a ayudar a visualizar y a tomar mejores decisiones, ¿verdad? Vamos a reconocer también las características de los bienes también, o servicios u obras del objeto contractual, ¿verdad? Características importantes. No solamente, ¿verdad? En la sesión pasada les decía, a veces lo barato sale caro, pero eso tampoco quiere decir que es que vamos a comprar lo más caro. No, vamos a comprar lo que realmente se necesita. Y ahorita lo vamos a ver en un ejemplo puntual que les traigo por ahí de una comprita. Entonces, bueno, esto es básicamente lo que nos va a dar a grandes rasgos el estudio de mercado y para lo que sirve, ¿verdad? Entonces nos va a dar esas posibilidades. Ahora bien, cuando hago ese estudio de mercado, hasta puedo hacer un proceso licitatorio totalmente distinto a lo que originalmente había pensado y una solución más integral, porque entonces voy a incorporar, como les decía, aspectos de compra pública estratégica, por ejemplo, donde se va a beneficiar la sociedad. Puede que yo visualice, no, mira, en el mercado resulta que hay muchas pymes que tienen la capacidad de dar ese servicio y entonces podría ser el proceso licitatorio enfocado a pymes o en el sector. Así, en el sector hay bastante, en la zona hay bastantes empresas que pueden dar y brindar este servicio, entonces puedo hacerlo regional, ¿verdad? Son factores que solamente investigando, solamente indagando es que nos vamos a dar cuenta. Eh, Muy bien, vamos a entrar entonces a ver el tema de la normativa propiamente. Bien, aquí se lo saqué como por sectores. Primeramente, para ver el tema de normativa, bueno, vamos a ver el tema de la obligatoriedad, ¿verdad? Básicamente le saqué dos, viene dado desde la ley, ahora es obligatorio para todos los procesos de contratación pública contar con el estudio de mercado, ¿verdad? Aquí le saqué un criterio de la Dirección de Contratación Pública, el 458 del año pasado, sobre la obligación de hacer estudios de mercado en los procesos de contratación pública. Y acá les voy a leer textualmente a grandes rasgos lo que nos interesa, ¿verdad? Dice, todo procedimiento de contratación pública dará comienzo con la decisión inicial. Por lo que anterior a iniciar una contratación pública, es importante destacar la necesidad de contar con los estudios previos, entre los que se encuentra el sondeo o estudio de mercado según corresponda. Permite a la Administración identificar, entre otros aspectos, los impactos económicos que le significará las decisiones que adopte, así como determinar si la contratación es factible, legal, técnica y económicamente, con el fin de hacer una gestión adecuada, lo cual es indispensable para una adecuada planificación. ¿Ok? Igualmente, en referencia a la Ley General de Contratación Pública, a grandes rasgos, el artículo 34 que nos dice, debiendo realizar un estudio o un sondeo de mercado según lo disponga el reglamento de esta ley, sustentado en información de fuentes confiables, aspecto importante, ¿verdad? Fuentes confiables, con el propósito de obtener los precios de referencia a los que podrá adquirir los bienes, servicios u obras. Y el artículo 85 del reglamento de la Ley General de Contratación Pública, que dice que previo a la estimación de la contratación deberá realizar un sondeo o estudio de mercado a fin de determinar los precios de referencia. Eso en cuanto a la obligatoriedad.
Vamos a seguir viendo un poco de normativa. Aquí se las puse un poquito más gráfica la normativa para que no sea tan aburridilla. Bien, tenemos varios artículos. El artículo 34, el 85 y el 86, aquí traté como de englobarlos todos, ¿verdad? Que nos habla justamente sobre el estudio de mercado, ¿verdad? Entonces, bueno, como les decía, factores importantísimos que menciona este artículo, que el fin es tener en cuenta criterios como la calidad, la oportunidad y precio, ¿verdad? Pero también incluso me puede ayudar a determinar la cantidad que voy a requerir, ¿verdad? Porque yo para darle solución a X o Y tema, tal vez no sé cuánta cantidad necesito. Entonces, con el estudio de mercado puede que me dé cuenta por ahí. ¿Qué más nos va a decir el estudio de mercado? Los potenciales oferentes, qué cantidad de proveedores hay, que era lo que les comentaba, ¿verdad? Pueden que hayan algunos mercados que son más reducidos, otros que son más amplios y los que hay gran variedad. También el estudio de mercado me va a ayudar a ver si hay opciones alternativas, ¿verdad? Opciones alternativas de solución. Incluso puede que esas opciones alternativas sean mejores a las que tenía pensada la municipalidad. Entonces, se puede considerar como una mejora o hacer un proceso licitatorio distinto al que se pensaba originalmente. El comportamiento del mercado, ¿verdad? Y los cambios de precios. Vean qué importante. Hay mercados que son más vulnerables que otros. Hay mercados que tienen una variabilidad en cuanto a precios más constante, más frecuente, ¿verdad? Y esos son riesgos que tengo que valorar. ¿Por qué? Porque a la hora de yo estimar el precio, e iniciar el proceso, puede que ya después, cuando de orden de inicio, ya los precios están totalmente diferentes. Entonces yo tengo que estimar ese rango de precios para poder hacer una estimación adecuada. No vaya a ser que me quede sin contenido presupuestario en media ejecución, ¿verdad? Otro tema es el costo y precios de referencia. Los costos y precios de referencia me van a ayudar a hacer una estimación adecuada, pero también a definir lo que les comentaba de cuál es el precio ruinoso y cuál es el precio excesivo, ¿verdad? Las famosas bandas que hay que definir sí o sí en los pliegos de condiciones, ¿verdad? Porque con el precio ruinoso, entonces vamos a ver y vamos a decir, no es que definitivamente si ofertan este precio es porque no están teniendo ganancias, no están teniendo utilidades, es un precio ruinoso y la administración no puede enriquecerse de esa manera, ¿verdad? O un precio excesivo que nos vamos entonces al escenario contrario, ¿verdad? Donde hay un abuso por parte del proveedor en el cobro correspondiente, ¿verdad? También nos va a ayudar con la definición de características y especificaciones del bien o servicio, ¿verdad? Donde incluso vamos a ver temas de calidad, ¿verdad? Porque nos vamos a dar cuenta, no es que esta refrigeradora que están ofertando es que tiene un consumo de energía mucho más bajo, un ahorro de energía mucho más bajo. Entonces, si hacemos un análisis costo-beneficio, resulta que es que me ahorro tanta cantidad mes a mes en el recibo de consumo eléctrico. Entonces es un factor bastante importante, ¿verdad? Temas como hasta el desecho, ¿verdad? La vida útil, lo vamos a ver ahí un poquito más adelante. Eh, Importante, las fuentes confiables, ¿verdad? Como lo leímos en la definición. Y que es durante todo el ciclo de vida de la contratación, ¿verdad? Que hablamos desde las etapas iniciales hasta la ejecución contractual. Inclusive ahí les saqué para que no se nos olvide el tema de que inclusive cuando hay prórrogas, ¿verdad? Tengo procesos plurianuales, pero también tengo tal vez una contratación que es por un año prorrogable a 3 más. Entonces esas prórrogas también tengo que valorar todo el tema del estudio de mercado y la definición que voy a hacer, ¿verdad? Incluso de los costos también, las estimaciones y demás. Importante sacarles como salvedad que en el tema de compra pública para específicamente obras, el precio de referencia, la ley en ese artículo en el 34 dice de manera explícita que la antigüedad no debe ser mayor a 6 meses. Esto se da y viene a razón de que en muchas ocasiones las administraciones usaban precios de referencia
muy viejos. Entonces, cuando llegaban a la realidad, a la hora, ya esos precios no funcionaban y entonces pasaba lo que les decía. En media ejecución contractual no les alcanzaba el contenido. ¿Por qué? Porque habían hecho un adecuado uso del estudio de mercado porque no tenía precios actualizados. Entonces ya la norma viene ahí a poner un poquito de orden y a exigir una antigüedad no mayor a 6 meses de esas referencias de precios. En lo que respecta al valor por el dinero, voy a ampliarles más. Lo vimos la vez pasada, pero vamos a entrar a verlo un poquito más porque es un tema muy importante en cuanto a estudios de mercado. Vamos a empezar a verlo en cuanto a tema de normativa. En cuanto a la Ley General de Contratación Pública, les saqué estos 3 artículos. El primero, el del principio propiamente, ahí me pasé otra vez. Ahí está. El del principio de valor por el dinero, que lo vimos la vez pasada, que dice que toda contratación pública debe estar orientada a maximizar el valor de los recursos públicos que se intervienen y a promover la actuación bajo el enfoque de gestión por resultados en las contrataciones, de tal manera que se realicen de forma oportuna y bajo las mejores condiciones de precio y calidad. Y vean que volvemos, si van viendo las palabras ahí, volvemos al concepto del estudio de mercado, ¿verdad? El que vimos que venía referenciado a la Dirección de Contratación Pública de la Contraloría General, con las tres condiciones importantes: la oportunidad, el precio y la calidad. Son muy, muy importantes. Del artículo 34 también nos referencia al estudio de mercado. Dice, dicho estudio de mercado deberá considerar todo el ciclo de vida de la contratación, que es también lo que comentamos, y tomar en cuenta el principio de valor por el dinero, todo lo cual deberá desarrollar en el presente reglamento. Ya casi vamos a ver en el reglamento de la ley. Y el artículo 40, que habla ya propiamente de los pliegos de condiciones, donde dice, la combinación de cláusulas de admisibilidad y factores de evaluación debe asegurar la adquisición del mejor bien, obra o servicio al menor precio. Sí, al menor precio, claro, son recursos públicos, pero y con apego al principio de valor por el dinero. El principio del valor por el dinero también viene a hablarnos de calidad, pero una calidad que debe estar debidamente justificada. Y ahí la importancia de conocer bien el mercado, de conocer bien la necesidad a satisfacer y de conocer bien la propuesta de solución. Vamos a ver las del reglamento. Del reglamento le saqué estas dos. El artículo 47, que habla sobre la aplicación del principio del valor por el dinero en la compra pública estratégica. Y dice así en lo que nos interesa. Debe estar orientada a maximizar el valor de los recursos públicos que se invierten y a promover la actuación bajo el enfoque de gestión por resultados. Vean que viene en la misma línea de lo que viene en la ley, ¿verdad? En las contrataciones, tomando en consideración el principio de sostenibilidad social y ambiental, de tal forma que se realicen en forma oportuna y bajo las mejores condiciones de precio y calidad durante todo el ciclo de vida de la contratación. Entonces volvemos a esas mismas palabras que van saliendo ahí, ¿verdad? Si las ven en todo lo que hemos visto está las condiciones que son oportunidad, precio y calidad. Otro factor importante que se menciona en todo el tema normativo durante todo el ciclo de vida del proceso de contratación, ¿verdad? Y también el enfoque por resultados. Del artículo 68, que también menciona el tema de valor por el dinero, menciona que los criterios de evaluación de la compra pública innovadora, y dice así, la evaluación del costo en el ciclo de vida del producto o servicio conforme al principio de valor por el dinero. En el tema de la compra pública innovadora, es un tema que podríamos inclusive dar un curso completo, ¿verdad? Es un tema que está muy en boga y del cual Costa Rica pues apenas está en las etapas iniciales, es muy distinto a lo que tradicionalmente estamos acostumbrados, entonces se sale un poco de tal vez de la temática que vamos a ver hoy, pero es un tema muy bonito.
y que es parte de la gestión de cambio, ¿verdad? Que tenemos que hacer para el tema de compras innovadoras, ¿verdad? Pero bueno, será como un anuncio comercial. Bien, les voy a poner un ejemplo. Un ejemplo aquí les voy a poner. Un ejemplo pregunta. Se requiere comprar una impresora para la oficina de la alcaldía. Entonces ahí tenemos el tema de lo que siempre, ¿verdad? Estoy enfocándome en el tema de valor por el dinero. Entonces, siempre tenemos esto, bueno, es qué precio o calidad, cuál debo comprar. No, no, es que hay que comprarla grande, hay que comprarla grande porque aquí definitivamente es necesaria. Sí, sí, esa grande imprime a color y hay una que es tipo plotter, de esa que salen los planos. Entonces, eso es lo que hay que comprar, un plotter. El otro dirá, no, no, hay que comprar la pequeñita, porque es que la verdad es que aquí en la alcaldía lo que se imprime son un par de oficios, nada más a lo que el alcalde o la alcaldesa da respuesta con un oficio y se hace de manera física. Todo lo demás se responde de manera digital, no, no es tanto lo que se imprime. Bueno, se podría ser otro factor. No, hay que comprar definitivamente la de mejor calidad, dirá otro. La de mejor calidad, porque es que viera los colores que imprime eso y imprimir en papel de fotografía y entonces nosotros pegamos muchos banners y salen de ahí, ¿verdad? De otro dirá, no, definitivamente son recursos públicos y hay que comprarla más barata. ¿Ok? Entonces vean qué montón de variables pueden salir y la importancia de definir bien cuál es el problema que resuelvo con esta compra. ¿Cuál es la satisfacción que se busca con esta compra? ¿Quién se beneficia con la compra? ¿De qué manera esta compra afecta al valor del servicio público, al final de cuentas, verdad? Porque se entiende claramente que es para uso de la oficina de la alcaldía, que indirectamente pues va a tener un impacto en el servicio público, pero hay también que valorarlo, ¿verdad? Hay que tener consideraciones de qué plazo, corto, mediano, largo. No es que yo necesito que la impresora me dure 3 años, ¿ok? Y aquí les traigo la otra diapositiva donde podemos ver temas importantes antes de tomar una decisión. Puede parecer nada más así, comprar una impresora, qué fácil, pero no, hay que considerar, son recursos públicos y hay que considerar y hay que hacer toda una gestión y hay responsabilidades asociadas también. Entonces, de ahí la importancia, ¿verdad? Entonces, ¿qué temas hay que ver? Y aquí les saqué algunos importantes. El tema de la calidad, es un factor importantísimo, claro. O sea, no, tampoco es que queremos comprar cosas de mala calidad. Pero tal vez lo que yo voy a adquirir, es que ahora las impresoras vienen con unas cosas especiales para configurar, con unas claves de seguridad para que no todo el mundo llegue a imprimir. Entonces es un código QR, es una clave, un PIN, entonces se configura. Y es que esto también es escáner, es impresora y es escáner, entonces, ok, pero se necesita. Sí, claro, se necesita. Ah, bueno, ok. ¿Verdad? Son cosas que hay que valorar, hay que definirlo bien, hay que justificar por qué. El costo inicial, hay que considerar el costo inicial de la impresora, pero también hay costos ocultos que hay que ver. Por ejemplo, bueno, puede que tenga una instalación, tal vez no. Puede que es una superimpresora que requiere una inducción y el proveedor cobra para enseñarle a los funcionarios cómo se usa esa impresora, digamos, ¿verdad? Para poner un supuesto, puede ser otro objeto contractual. También tengo que valorar el tema de mantenimiento y soporte, el tema de repuestos. No es que esa impresora definitivamente requiere un soporte continuo, y entonces se vale tanto. Ah, bueno, entonces eso me va a generar un costo en el tiempo versus el beneficio que tengo, ¿vale la pena o no vale la pena? Son aspectos que hay que considerar. La vida útil, la forma de desecho. Bueno, es que esta impresora tiene una vida útil de 10 años, por ponerle algo. Pero no se puede desechar. Ustedes, municipalidad, no pueden nada más agarrar y botarla, porque es que eso daña el medio ambiente. Entonces, desde ahí yo de una vez veo, no, yo de una vez en el pliego de condiciones voy a exigir que el proveedor que quede adjudicado debe de comprometerse
a llevarse esta impresora y darle el adecuado desecho de acuerdo a un manejo de residuos apropiado para que no dañe el medio ambiente. Entonces, ves, vamos en una forma integral, ya vamos incorporando factores importantes. Puede que incluso cuando hago el estudio de mercado me dé cuenta de que yo pensaba que necesitaba comprar una impresora, pero es mejor alquilarla. Puede que sea mejor, puede que salga más barato y siempre voy a tener una impresora funcional, porque cuando ya esa está obsoleta me la cambian por una versión más moderna, ¿verdad? Que tiene más funcionalidades y demás. Entonces puede que resulte mejor. Es parte de las alternativas que no había visto. El consumo eléctrico, como el ejemplo que les ponía de la refrigeradora, podría ser un factor también. Es que de comprar la impresora grande consume un montón y entonces el residuo va a subir en tanto, eso también incrementaría los costos. Podría ser que no. El cambio del tóner, el tóner es un consumible. Entonces el tóner, al ser un consumible, depende de cada cuántas hojas tengo que estarlo cambiando. Entonces, si en la alcaldía se imprime muchísimo, entonces voy a necesitar más consumos de tóner y los tóner tienen un costo que van a encarecer el tema, ¿verdad? Y que también debo de considerar ahí. Y por eso tengo que tener conocimiento, bueno, ¿cuál es el consumo? ¿Cuál es el consumo estimado de impresiones que tiene la alcaldía? Vean todos los factores que saqué acá para la compra de una impresora. Bien, ahora voy a entrar un poquito a ver cuáles son los momentos en los que usamos el estudio de mercado, ¿verdad? Porque podemos pensar, no, el estudio de mercado es nada más en la etapa inicial para definir. No, también lo voy a usar en la etapa del proceso licitatorio de análisis de razonabilidad de precios, ¿verdad? Entonces, yo ya definí en la etapa inicial los precios máximos y mínimos. Esos son los que me van a servir para cuando hago la apertura de ofertas y voy a hacer el análisis de las mismas, ver si son razonables o no esos precios. Entonces, por eso, si son ruinosos, excesivos o si son aceptables. Entonces, básicamente esas son las dos etapas en las que voy a utilizar el estudio de mercado. También le saqué por acá algunas herramientas que pueden utilizar ya propiamente para hacer el estudio o sondeo de mercado y que les pueden servir muchísimo. Las famosas cotizaciones es lo que siempre pedimos, ¿verdad? Y que estamos acostumbrados a realizarlo, como les decía, por ejemplo, para una caja chica, incluso con la ley anterior a la 7494, la ley de contratación administrativa, que usábamos las famosas cotizaciones. Entonces, eso me ayuda también a no solo a documentar, sino a ver cómo andan los precios. La investigación. La investigación es fundamental, ¿verdad? Porque la investigación entonces va a venir a darme otra serie de factores, como los que les decía, ¿verdad? Algunas otras opciones o alternativas distintas a la que tal vez se había visualizado, voy a ver riesgos asociados, etcétera, ¿verdad? Incluso a veces hacer una consulta tan simple como llegar y decir, bueno, ¿y cuánto vale una impresora? Voy a meterme aquí en internet, en Google, voy a ver cuánto vale una impresora en EPA. ¿Cuánto vale una impresora en Office Depot? ¿Cuánto vale una, verdad? Entonces ya ahí voy obteniendo esta información. Otro canal importante o otra herramienta que se puede utilizar son las famosas visitas, ¿verdad? Las visitas ayudan mucho para ciertos objetos contractuales. Por ejemplo, voy a instalar un aire acondicionado. La visita me ayuda mucho porque, por ejemplo, es que el aire acondicionado no está en la oficina del primer piso, sino que está en el sótano. Y entonces cuando llegan las visitas de los potenciales oferentes, ellos van a decir, no, es que aquí hay que sacar una instalación de salida que aquí no tiene. O es que la carga que tienen en la caja de breaker no da para un 220 de salida para el aire acondicionado. Entonces va a incorporar un costo adicional por hacer un cambio en tema de la caja de breaker, por ejemplo. Entonces, por eso es que las visitas a veces en ciertos objetos contractuales ayudan muchísimo.
Otro tema son las audiencias previas, que les comenté un poquito la vez pasada y que ahorita les voy a ampliar un poquito para que tengan ahí un panorama con las audiencias previas, que también están normadas y que son permitidas, ¿verdad? La consulta del Banco de Precios, que viene con la 9986, el Banco de Precios de SICOP, también les voy a ampliar ahí un poquitito. Los históricos de consumo, como lo que acabamos de ver, bueno, es que cuántas hojas se imprimen, o es que viera que todos los años compramos 1000 cajas de lapiceros azules para la municipalidad de San Carlos. Ah, ok. ¿Y cuánto consumen? Ah, no, aquí se consumen de una cajita cada 15 días, cada mes, ¿verdad? Entonces, bueno, y todo lo demás, de no, de ahí se quedan y después, pero como ya lo tenemos presupuestado, entonces al año que sigue volvemos. Entonces, el consumo de históricos es el que me va a ayudar a decir, no, este año no vamos a comprar tantas, se están consumiendo menos. No, es que este año ya hay tanto personal en teletrabajo, entonces no es necesario el mobiliario de oficina, porque la misma silla que usa Pablo es la que viene a usar Jimeno el día que ella le toca el trabajo presencial. Entonces, no es necesario comprar una silla para Pablo y una para Jimena porque utilizan el mismo espacio, el mismo cubículo, ¿verdad? Entonces hay que ver también temas de consumo, es importante. ¿Cómo lo han hecho otros? Esto también ayuda muchísimo, ver cómo lo han hecho otros y aprovechar las herramientas que tenemos ahora. Antes era bastante difícil el tema de la contratación pública porque no había tanta transparencia, no había tanta accesibilidad a la información. Ahora la tenemos. En SICOP ustedes ponen compra de vehículos y de una vez se dan cuenta, ay, mira, el Tribunal Supremo de Elecciones compró vehículos para tal cosa. A mí me sirve, voy a ver qué fue lo que hicieron. Mira, les recursaron tal aspecto y lo tuvieron con lugar. Entonces, no, esa cláusula hay que modificarla de una vez. Vamos a hacer un pliego de condiciones de una vez considerando eso. Ver cómo lo han hecho otros nos puede servir muchísimo como una retroalimentación. En tema de proyectos, incluso al interno de la municipalidad, es muy importante que lleven un control de esos proyectos y que les ayude a llevar un control de lecciones aprendidas para minimizar el tema de los errores que se hayan cometido. Pero ese es un excelente ejemplo, ¿verdad? Ver cómo lo han hecho otros parece una herramienta muy buena para ver no solo lo malo, sino también lo bueno. También podrían visualizar, qué sé yo, mira, la municipalidad de Montes de Oca hizo esta compra y vea qué bien que la hicieron esta alternativa no se nos hubiera ocurrido, veámosla, analicémosla, incluso contactémoslos, ¿verdad? Y veamos cómo nosotros podríamos desarrollar algo igual en nuestra municipalidad o similar, claro, claramente ajustándolo a la necesidad que nosotros tenemos muy bien definida desde el inicio, ¿verdad? Que es parte de la planificación. Aspectos como los criterios técnicos, legales, financieros, hay aspectos en los que definitivamente tenemos que acercarnos a otras áreas de la misma municipalidad que tienen la especialidad específica. Tiene que haber un funcionario con formación legal o un área especializada en temas jurídicos que nos pueda dar esa asesoría y que pueda guiar el proceso, ¿verdad? Igual en temas financieros, ¿verdad? No, es que definitivamente no se puede adjudicar a este proyecto que es de tan grande envergadura, que es de una cuantía muy alta y demás, y que es un tema político, etcétera, y tiene que tener una capacidad financiera. ¿Y cómo le voy a medir la capacidad financiera? Hay que preguntarle al financiero de la municipalidad, del gobierno local. Él es el que nos puede decir qué criterios se deben evaluar para ver que una empresa tenga capacidad financiera. Entonces, entre todos debemos ver esa parte, ¿verdad? Y ya lo que es propiamente lo técnico, pues sí, la unidad solicitante, que es la que conoce cuál es la necesidad a satisfacer. Y finalmente, la opción del diseño de estructura de costos, ¿verdad? Que esto es importantísimo, por ejemplo, en temas de compras públicas, ¿verdad? Que tienen que, definitivamente, desde que se formule el pliego de condiciones, tiene que haber una estructura de costos. Bueno, voy a ampliarles algunos, básicamente dos, por cuestiones de tiempo también. El tema de las audiencias previas, vamos a ver. Las audiencias previas fueron vistas como un tabú durante mucho tiempo.
¿verdad? Porque se prestaba para decir, no, es que vinieron en tal lado y los vieron y entonces a escondidas y eso está muy raro y después quedaron adjudicados, ¿verdad? Y entonces sale ahí en las noticias y, ¿verdad? Entonces es permitido por ley, ¿ok? Ahí les puse los artículos de referencia, pero si van a hacerlo, hay que hacerlo bien. Ese es el tema. Entonces, las audiencias previas, importantísimo. Son abiertas, pueden ser presenciales o virtuales, incluso pueden hacer una sesión de conexión, pero ya la ley 9986 viene a establecernos factores importantes, como los que les pongo aquí, y es el tema de SICOP. ¿Ok? Entonces, de previo, tiene que convocarse por medio de SICOP. Esa convocatoria debe hacerse al menos 5 días hábiles antes de la audiencia. No es necesario que estén presentes todos los invitados, pero sí es necesario que se haga esa convocatoria por el tema de transparencia por medio de la plataforma SICOP. Otro factor importantísimo, siempre levanten un acta. Un acta donde se refleje lo actuado y esa acta debe estar incorporada en el expediente de la contratación, ¿verdad? Entonces, bueno, y ya de ahí lo que van a obtener son puras ganancias, ¿ok? Porque de ahí entonces van a obtener información para las características, incluso puede que visualicen nuevas alternativas que se desconocían, ¿verdad? Van a tener más información de mercado que les va a servir mucho para diseñar un pliego de condiciones. Hay objetos contractuales que son difíciles de definir porque hay cierta incertidumbre y hay que acercarse al mercado. El mercado es el que nos puede contextualizar aspectos importantes para hacer una mejor toma de decisiones. No es que ellos les van a dar la solución, no es que ellos les van a decir, vea, esta es mi mejor opción, contráteme. No, porque no es la empresa privada. Pero sí le va a dar factores donde usted diga, a mí me sirve esto para solucionar este problema público, para satisfacer esta necesidad pública. ¿Verdad? Entonces, bueno, eso en cuanto a las audiencias previas. En cuanto a la consulta de precios del del catálogo de banco de precios de SICOP, básicamente, bueno, se puede consultar con su usuario. Si ustedes tienen un usuario de SICOP, pues pueden consultarlo, pero también está la consulta ciudadana y ambas nos llevan al mismo lugar, ¿verdad? Ahí les saqué con flechitas. En la consulta ciudadana, en la parte superior derecha, ahí le dan clic y les va a desplegar un menú al lado izquierdo. En las partes inferiores va a aparecer el famoso catálogo de banco de precios. Y seguidamente entonces le dan clic ahí donde dice buscar y ahí buscan el bien o servicio a contratar para que puedan tener el catálogo de banco de precios. Importante, el catálogo de banco de precios también es un marco de referencia, también está obligatorio con esta nueva ley a realizar esta consulta. Muchas veces me ha pasado muchísimo que uno, con muchos, la verdad, artículos, que uno consulta y no tiene. O sea, sale la respuesta de no genera información. Entonces, básicamente, un pantallazo. Se hizo la consulta y no hay referencias, no hay precios de referencia. Hay otros que sí la tienen, ¿verdad? Entonces ahí me genera esa referencia. Importante indicarles que igual que lo que vimos en tema de obra pública, se actualiza cada 6 meses igual, esto para mantener los precios de manera actualizada y que no pase lo que sucedía antes, ¿verdad? Con precios tal vez ya obsoletos que después hacían que las estimaciones no fueran adecuadas. Y ahí nos va a tirar la tablita y el comparativo de precios. Hacer la salvedad de que hay objetos contractuales que tal vez no puedan ser tan comparables con el catálogo de banco de precios. En mi opinión personal, por ejemplo, tema como la capacitación. Las actividades de capacitación, si aquí consultamos un código de capacitación, nos va a tirar cualquier información. Entonces hay capacitaciones que cuestan 1 millón de colones versus otras que valen 50,000 colones. Entonces si hace una comparación de sus precios, definitivamente no va a servir. ¿Y por qué lo hace así?
porque es que tiene características diferentes. La de 1 millón era porque era un seminario, un programa completo de un año, y el otro era una capacitación de 1 o 2 sesiones de 2 horas, ¿verdad? Un cursito chiquitito. Entonces, por eso es que el objeto contractual no es tan comparable, ¿verdad? Entonces, ahí para que lo tengan en cuenta cuando hagan el análisis del tema de referencia de precios. Importante también, y como les decía, habían 2 etapas, ¿verdad? La otra etapa que tenemos no es de las etapas iniciales, sino el tema de que voy a usar el estudio de mercado para el análisis de razonabilidad de precios, ¿verdad? Entonces aquí tenemos las famosas bandas que les comentaba, eso está normado en el artículo 44, donde tengo que definir mínimos y máximos, y eso me va a ayudar para la toma de decisiones cuando yo estoy haciendo la revisión de las ofertas, ¿verdad? Si están dentro del rango aceptable o no. Importante. ¿Qué no debe hacerse? Aquí les saqué algunas porque me parece importante, ¿verdad? El estudio de mercado nos da un panorama, nos da toda esa visión del entorno y demás, pero es muy importante tener en cuenta que la administración es la responsable de la toma de las decisiones, es la que decide cuál es el requerimiento, cuál es el objeto que va a contratar. Tiene que tener en cuenta que es para maximizar recursos, para satisfacer una necesidad, tiene que conocer los riesgos asociados, tiene que conocer, qué sé yo, limitaciones del mercado y demás. Entonces, bueno, aquí les saqué 4 puntitos para que los tengan ahí en cuenta cuando hago un estudio de mercado o cuando hago esa investigación. No debo incidir negativamente en la competencia, ni influir negativamente en los procesos de selección, ni negativa ni positivamente en realidad. Tampoco orientar el estudio de mercado hacia un proveedor. No es para eso el estudio de mercado, es nada más tener tal cual todas las alternativas, ni tampoco distorsionar la información obtenida. Bien, importante también hacerles la salvedad antes de entrar ya a la parte final de la reflexión final, hacerle la salvedad que el precio referencial no necesariamente es el precio estimado, ¿verdad? Eh, por ejemplo, yo tengo el precio, imaginémonos que tengo una contratación según demanda, ¿verdad? Entonces, el precio de referencia del costo del suministro A no necesariamente vaya a ser la estimación que voy a tener en la contratación, ¿verdad? Porque es que como es según demanda y voy a necesitar tal cantidad, ¿verdad? O X o Y, entonces ahí puede haber una variación en cuanto a eso para que lo tengan ahí nada más como mapeado. Bien, importante. Aquí le saqué, creo que lo habíamos hablado a lo largo del seminario del día de hoy, algunas consecuencias por que no haya un estudio de mercado o bien que se realice de una manera inadecuada. Aquí les saqué algunas para que las tengan en cuenta. ¿A qué nos podría llevar esto? Bueno, a una inadecuada toma de decisiones. Entonces vamos a hacer un proceso de licitación con un objeto que al final de cuentas no nos va a satisfacer la necesidad pública. Entonces, es una mala toma de decisiones. Eh, Igualmente, la insatisfacción del interés público, vamos a tener una pérdida de control de variables probablemente asociadas al mercado, entonces hay una exposición más alta al riesgo, puede darse una adecuada definición del objeto contractual, ¿verdad? Y los devuelvo al ejemplo de la impresora, ¿verdad? Tal vez decidí una que no era, y que puede significar una pérdida de recursos, ¿verdad? Y la pérdida de recursos, bien vista como el tema de la impresora, también podría darse por otros factores, ¿verdad? Porque es que como este objeto contractual no se dio, no se finalizó por A por B, porque no se hizo bien las etapas iniciales, puede generar cobros a la administración como reclamos, indemnizaciones, concursos infructuosos, retrabajos, ¿verdad? Porque entonces vamos otra vez que volver a licitar, entonces eso es un retrabajo. Y finalmente, las responsabilidades de los funcionarios, ¿verdad? Vamos a tener faltas graves, leves, dependiendo del caso, procesos administrativos, laborales e inclusive hasta penales. Bien, llegamos a la reflexión final.
Entonces, ya para ir cerrando con el seminario de hoy, voy a lanzarles dos interrogantes y que les voy a mostrar a continuación. La primera, de lo visto o de lo comentado del día de hoy en este seminario, ¿consideran que es de importancia la planificación en las compras públicas? Y la segunda interrogante, ¿son importantes los sondeos y estudios de mercado para las compras públicas? Teniendo en mente estas preguntas, les voy a poner un ejemplo puntual costarricense y les voy a mostrar un videito corto. Para aquí de compartir un momentito. Ah, sí. ¿Dónde está don Gerald? Parece que construyeron un hotel o que están construyendo, no sé yo, pero yo oí eso. Don Gerald, dele, por favor. Bueno, buenas tardes a todos. Estamos haciendo un análisis del proyecto que nos dejó el anterior gobierno, que se tuvo que poner en marcha, que fue una gestión que ya encontramos adjudicada e inició precisamente este lunes. Con el equipo técnico estamos revisando efectivamente lo que se pretende construir. Hasta el momento hemos podido concluir que no se ajusta a las necesidades de un centro penitenciario. Vamos a ver entonces qué enfoque le podemos dar. Estamos haciendo todo un análisis para tener un informe y también, si hay responsabilidad de funcionarios, hacerlo llegar a las instancias que correspondan. Don Gerald, usted le podría, yo sí puedo hacer preguntas, ¿verdad? Una repregunta. ¿Qué bandido yo? ¿Ah? ¿Usted le podría explicar al pueblo, don Gerald, primero, cuánto cuesta ese proyecto? Segundo, ¿cuáles son las características de ese proyecto que lo hacen ser absolutamente inviable para ser un centro penal? ¿Y por qué usted no puede, o el gobierno, usted como ministro de Justicia y Paz, entrar a ese contrato? Bueno, no se puede echar atrás porque ya está adjudicado. Implica una indemnización millonaria que tendría que asumir el gobierno, el país, a cambio de nada. Entonces, ya tenemos una estructura, vamos a ver qué viabilidad le damos. Son 5.800 millones aproximadamente, una estructura que se planteó en 2 torres de 4 pisos para 620 privados de libertad. ¿Cuál es el problema? Primero, un edificio con escaleras de 1,30 m que no cumple lo mínimo necesario para estar subiendo y bajando privados de libertad. Segundo, en pisos 4, 3 y 2 no tenemos patios ni condiciones de luz que requieren y establecen los derechos internacionales. Por otro lado, las paredes, curiosamente, vienen con una estructura de estereofón. No traen seguridad. Y los desagües. Estamos hablando de una estructura donde generalmente los privados de libertad obstruyen los pasos de las aguas negras. Para poder tratar de solucionar un problema de eso, tenemos que empezar a romper pisos para encontrar dónde estaría el daño. Lo otro, el agua potable. Si hay una escasez de agua potable, no tenemos cómo subirla porque no se prevé un asunto de bombeo de agua. Las ventanas vienen con vidrios. Son muy bonitas las ventanas con vidrios en una casa, en un hotel, en un centro penitenciario no. Y muchas otras cosas más que ahorita nos ponen en duda quiénes fueron los especialistas que recomendaron esa estructura, por qué la recomendaron así cuando la finalidad era combatir el hacinamiento carcelario. Entonces estamos en una no encrucijada, en un análisis real. Vamos a ser claros con el pueblo costarricense y vamos a utilizarlo de acuerdo a las posibilidades que nos dé ese edificio. Vea, mejor me reservo los comentarios. 5.800 millones de colones costarricenses. Este no es un país pobre, pero vean lo que gastamos y desperdiciamos la plata. ¿Ahí me escuchan?
Sí, señora. Sí, gracias. Y se ve la pantalla, ¿verdad? Ya ahora sí. Correcto, sí. Ok. Bueno, les traje un ejemplo eh, que los deja con mucha información, ¿verdad? Pero lejos de verlo como un tema político y demás, ¿verdad? Lo que quisiera que vean es la importancia de esas etapas iniciales, ¿verdad? La importancia de definir claramente la necesidad a satisfacer. Ese problema que hay que solucionar. Vean que el presidente de la República, en esta noticia que les compartí, hablaba de que había un problema de hacinamiento de privados de libertad en las cárceles. Entonces hay que preguntarse y definir claramente qué tipos de privados de libertad, por ejemplo, son los que se pretenden trasladar, qué requerimientos de referencia se necesitan en temas de derechos humanos, ¿verdad? Que fue lo que mencionó el señor en la noticia también, que es que hay que tener un patio, ¿verdad? Porque hay todo un tema también a nivel internacional en cuanto a temas de derechos humanos y que son indispensables considerar aspectos de seguridad, ¿verdad? Estamos hablando de láminas de estereofón, de ventanas de vidrio, ¿verdad? Donde es que es muy probable, ¿verdad? Que se dé el tema de fuga de presos o que haya incluso daño a personal policial o los encargados de seguridad y demás, ¿verdad? Y esto se los digo yo sin conocer, ¿verdad? Yo sin haber realizado un estudio de mercado en este tema, ¿verdad? Vean la importancia que tiene y la importancia que tiene esa definición y de justificarla bien. ¿Por qué es que se está diseñando una cárcel o un centro penitenciario con X, A, B, C, D características? Cada una de ellas tiene que tener una razón, pero nunca se nos debe olvidar el enfoque, la visión, cuál es la necesidad a satisfacer. Porque a veces por estar diseñando y no, es que mira, sí, es que esto es mucho mejor, se nos va cuál era la necesidad realmente, el problema que vamos a atacar. Entonces, bueno, eso es lo que les tenía preparado para el seminario de hoy. Aquí les saqué una última filmina, ya sé que me estoy pasando del tiempo, pero les saqué una última filmina con pilares importantes a reforzar, ¿verdad? Básicamente les saqué estos 5. El primero y el más importante desde mi punto de vista es el tema de la planificación estratégica, ¿verdad? Esa definición de metas organizacionales y la estrategia también de cómo voy a lograrlo. Es importante reforzar estos temas en cuanto a la formulación estratégica, ¿verdad? Y de orientar los esfuerzos donde se necesitan, ¿verdad? Todo el tema de inversión y proyectos a ejecutar. Seguidamente y asociado al tema de planificación estratégica, el tema del portafolio de proyectos, ¿verdad? Porque los proyectos son los que van a materializar el logro de esas metas del sector público, ¿verdad? Entonces, y que se finalicen, porque sucede mucho que en la administración pública está el portafolio de proyectos en Mideplan, ¿verdad? Ese montón de proyectos, pero no se finalizan, ¿verdad? Entonces, ese enfoque por resultados es importantísimo y que vimos a lo largo del seminario y que se den los 3 puntos que vimos, ¿verdad? Precio, calidad y oportunidad, ¿verdad? Importante. Que durante durante la gestión pública, se hagan lo necesario para poder finalizar los proyectos. El tercero, activos institucionales, importantísimo, ¿verdad? La forma en que se administran los bienes de la organización, en este caso, por ejemplo, de la municipalidad, ¿verdad? La forma que se le da a esos de cuidado que se le da a esos activos, que tiene que ser de manera responsable y demás, la forma en la que va a operar, que sea de uso óptimo, para asegurarle también que vaya a tener un uso durante su vida útil, ¿verdad? No tener ahí el camión de la basura guardado, ¿verdad? Porque no se le dio el debido cuidado y demás, sino para poder brindar esa continuidad del servicio y esa satisfacción del interés público. El tema de profesionalización es fundamental, que justamente es lo que ustedes están haciendo acá, ¿verdad? El tema de profesionalización en cuanto a compras públicas es necesario
Y también en el tema de proyectos, para lo que les decía de que se finalicen los proyectos y de que se gestionen adecuadamente, ¿verdad? Toda la etapa de ejecución contractual. Entonces es importante reforzar esa parte. Y por último, los sistemas de información, ¿verdad? Porque los sistemas de información son los que nos van a dar, valga la redundancia, toda esa información que nos va a ayudar a una mejor toma de decisiones, donde voy a también a visualizar oportunidades, amenazas y demás. Entonces, bueno, a modo de conclusión, el estudio de mercado nos va a brindar muchísima información, ¿verdad? Es una indagación donde voy a tener muchísima información vital del entorno, del mercado, ¿verdad? Y es un insumo importante que aporta en la toma de decisiones. ¿Por qué? Porque nos permite ver todos los escenarios. Pero recordemos, y lo que les quiero dejar como reflexión final de este seminario es que la definición de la alternativa de solución para la satisfacción de ese interés público es la decisión clave. Teniendo en cuenta, sí, las mejores condiciones para la ciudadanía, por supuesto, en términos de lo que les decía, precio, calidad y oportunidad. Es decir, que esté en el momento justo, la calidad definida por la área usuaria, que es la que sabe qué calidad se requiere para poder satisfacer el interés público. Y con esto cierro el webinar del día de hoy. Muchísimas gracias. Le doy el espacio a Wendy para entrar a la parte de las dudas o consultas que tengan o comentarios. Muchísimas gracias, doña Carla. De verdad que qué información más importante ahora con este tema de la ley, que yo creo que todas las, bueno, yo creo no, o sea, todas las instituciones públicas tenemos que acogernos a esta ley. Muchas gracias. Bien, iniciamos con el espacio de consultas, no sin antes recordarles que ya la compañera Rebeca Bolaños va a compartir en el chat el link de la evaluación para que por favor nos colaboren completándolo. Es muy importante para nosotros recibir la retroalimentación de las personas que participan de nuestras acciones educativas, entonces les invitamos a completarlo. Ya la compañera Rebeca lo puso en el chat, entonces ahí pueden accederlo a través de Google Forms. Muy bien, vamos a abrir micrófono para las personas que tengan interés en hacer consultas. Doña Hazel tiene la manita levantada. Vamos a solicitarle al compañero técnico que nos habilite el micrófono de doña Hazel. Listo, doña Hazel, buenas tardes, bienvenida. Buenas tardes, ¿qué tal? Vieras que tenía Buenas una tardes. duda, gracias, tenía una duda con respecto al estudio de precios. Creo que comentaste algo ahí del ciclo de vida en el espacio de las prórrogas. Ahí estuve buscando un poquito lo de la normativa, pero no me quedó muy claro, digamos, que la normativa indicara propiamente de que hay que hacer el estudio para volver a hacer una prórroga del contrato, o es porque ya se sobreentiende que se aplica. Y la otra consulta es relacionada ahorita con el último punto que indicaste de la profesionalización. Eh, Me llama la atención porque, digamos, antes la metodología era que proveeduría o la unidad de proveeduría venía y era la que participaba en todo el proceso de contratación, o sea, hacía toda la compra. Hoy por hoy son las unidades primarias las que intervienen mucho en ese proceso de compra. Entonces, ¿qué tipo de profesionalización entonces le están exigiendo como a las unidades primarias? Porque tengo que entendido que solamente es como para el área de proveeduría, entonces sí me queda como esa duda. Ok, muchas gracias, Hazel. Un gusto tenerla por aquí. Nuevamente la vi en el Sí, anterior también de compra estratégica. gracias. Eh, En lo que respecta al tema de las prórrogas, vamos a ver, como vimos, el ciclo de vida de la contratación, del proceso de contratación va desde las etapas iniciales hasta la ejecución contractual. Entonces, la prórroga también es una parte de la ejecución contractual. Entonces, también tiene que tenerla en consideración. Por ejemplo, para la estimación, tiene que tenerla en consideración. Ahora bien, propiamente en el estudio de mercado, pues lo que va a tener de particular es el tema de reajustes de precios, puede que se den,
que sean necesariamente, ¿verdad? Porque en el tiempo los precios pueden variar. Entonces, dependiendo del objeto contractual, así debe establecer en el pliego de condiciones el tema de reajustes de precio, dependiendo del tipo de mercado, ¿verdad? Porque entonces la fórmula que se va a hacer para reajustes de precios va a ser distinta. Ahí, en el tema de reajustes de precios, pues es un tema bastante amplio, por no decir que siempre tal vez nos parece como complicado, pero también hay normativa al respecto. Hay un reglamento al respecto que también les puede ayudar mucho en ese aspecto, pero sí, a eso es lo que me refiero con las prórrogas, que siempre igual hay que considerar a la hora de hacer el análisis. Eso en cuanto a las prórrogas. Respecto a la pregunta de la profesionalización, sí, vamos a ver, efectivamente, la ley de contratación pública, la 9986, establece que va a haber todo un tema de profesionalización que va a estar liderado por la Dirección de Contratación Pública, que es el ejecutor que vimos en cuanto a las nuevas figuras que aparecen, ¿verdad? Que está la autoridad y, por consiguiente, el ejecutor, que es la dirección. La dirección ha estado liderando temas de capacitación, tanto para las proveedurías, que es en tema de compras públicas, el área sustantiva va a ser las proveedurías, ¿verdad? Entonces, ellas van a adquirir cierta especialización en tema de compras públicas, pero hay mucha de la capacitación que se ha brindado de manera abierta por parte del Ministerio de Hacienda, medio de la Dirección de Contratación Pública, que son abiertas a todo el funcionariado público. Recordemos que al final de cuentas los procesos de adquisiciones son de todos. Y hay una unidad usuaria, que era lo que me comentaba usted, ¿verdad? La unidad usuaria es la que tiene que tener, es la que tiene el conocimiento técnico y es la que tiene el conocimiento de la unidad, de la satisfacción, ¿verdad? De qué es lo que se necesita satisfacer. Es la que conoce la necesidad, es la que tiene que definir las especificaciones técnicas y es la que tiene que analizar técnicamente las ofertas y también es la que va a llevar la ejecución contractual. Entonces, sí es una figura fundamental. Lo que pasa es que desde un aspecto técnico, voy a ponerle un ejemplo puntual, eh, la construcción de un camino cantonal, ¿verdad? Digamos que es pavimentada. Tiene que haber una unidad técnica que realiza esa solicitud, que es la que tiene el conocimiento técnico de qué es lo que se requiere, ¿verdad? Ahí va a haber profesionales en temas de ingeniería civil, en temas de construcción, en temas de geotecnia, en temas, ¿verdad? Aspectos que son totalmente técnicos. Claro que va a tener un acompañamiento en cuanto a tema propiamente de la contratación pública. Hablemos de, bueno, esto sí se puede hacer, esto no se puede hacer, el pliego de condiciones tienen que incorporar pueden haber aspectos del régimen recursivo, entonces vamos aquí a tener un involucramiento del área de jurídicos, ¿verdad? El acto de adjudicación procede en un plazo de tal y tal, según la norma, entonces tienen que hacer, pero los análisis de ofertas, la parte técnica del análisis de ofertas, tiene que hacerlo esa unidad solicitante, que es la que sabe de ingeniería. Y propiamente cuando ya esté adjudicado el proceso licitatorio, también es el que va a liderar y el que va a dar seguimiento a esa contratación. O sea, no son ajenos, no son ajenos. Entonces, esa profesionalización es fundamental reforzarla tanto en temas de contratación pública como también les decía en temas de proyectos, ¿verdad? Porque ese ingeniero también tiene que especializarse en temas de proyectos. ¿Cómo se lleva un proyecto? ¿Qué etapas tiene un proyecto? ¿Cómo se consolida un proyecto? Y hay muchas partes de la municipalidad que van a estar involucradas, desde la parte de la planificación estratégica. No, es que ese es un proyecto que hay que incorporarlo en el banco de proyectos de Mideplan, por ejemplo. ¿Verdad? Entonces ves que es un esfuerzo en realidad a nivel institucional, pero vital el tema de profesionalización en cuanto a tema de proyectos y de compras públicas, desde mi punto de vista.
No sé si contesté Muchísimas, la pregunta. sí, muchas gracias, doña Carla. Doña Catherine, permítame, ya le cedo la palabra. Hay una consulta que nos llegó a través del chat, que es de doña Lisette. Es que ella no tiene audio, entonces nos la plantea en el chat, que es la siguiente. ¿Quién sería el encargado de realizar los estudios de mercado? Eh, sí, ¿quién sería el encargado de realizar los estudios de mercado? ¿El departamento de proveeduría o el departamento que requiere el bien o servicio? El departamento que requiere el bien o servicio. Definitivamente la unidad técnica es la que debe realizar el estudio de mercado. Ujú. Ahora, digamos, depende también del comportamiento institucional, porque, por ejemplo, qué sé yo, puede que la compra de suministros generales que se usan siempre en el gobierno local los lidere la proveeduría. Entonces, en ese caso, pues coincide en que ellos van a ser la unidad solicitante y también los que van a hacer el estudio de mercado correspondiente, ¿verdad? Podría ser que se dé esa figura, pero normalmente es la unidad ejecutora. Uh-huh. Perfecto, doña Carla, muchas gracias. Vamos a solicitar al compañero que por favor le habilite el micrófono a doña Catherine, que va a hacer su preguntita. Vamos a ver. Listo, doña Catherine, buenas tardes, bienvenida. Buenas tardes, gracias. Es una consulta con relación a los precios de referencia. Normalmente, como lo mencionaban, hay varios métodos, ¿verdad? Cotizaciones o el catálogo de precios. ¿Es posible combinarlos? Por ejemplo, digamos, a veces solo nos dan dos cotizaciones y tal vez buscamos una tercera referencia por el banco de precios. Claro, habría que buscar bien la contratación, porque usted lo mencionaba también, y no solamente pasa a veces en capacitación, también en servicios o en los bienes, porque el bien o la contratación que se está haciendo, por darle un ejemplo, no es solamente el bien, sino también la instalación, pero resulta que nosotros solo requerimos comprar el bien. Entonces, a veces el precio varía mucho en ese sentido. Eso por un lado. Y por otro, tal vez es un comentario. Con el tema de la calidad, porque creo que a veces cuando se tiene, bueno, en cuenta el precio, la calidad y la oportunidad, a veces no tenemos como muy claro a qué hacemos referencia con la calidad, ¿verdad? Que está estrechamente relacionado con satisfacer la necesidad. Y nos dejamos llevar por tal vez una marca o por algunas certificaciones o condiciones que tiene el bien o el servicio, pero que tal vez lo alejan un poquito de esa necesidad que tenemos dentro de la institución. Uh-huh. Sí, muchas gracias, Catherine. Le agradezco mucho la pregunta porque me parece súper atinente en cuanto al tema de cuando voy a hacer el sondeo de mercado, ¿verdad? Cuando voy a ver el tema de los precios, justamente se puede hacer una combinación, como usted sugiere. Hay mercados en los que es limitado, ¿verdad? Que yo a veces busco y busco y ya llamé a medio mundo para que me mandaran una cotización y no me mandaron nada, por ejemplo, ¿verdad? Entonces sí, se puede hacer una combinación. Otro punto que usted aterriza muy bien es el aspecto de ir a ver cómo lo han hecho otros. Eso es fundamental. Y vean que incluso eso nos ayuda un montón. Siempre tengan en cuenta que esté en el rango de los 6 meses, ¿verdad? No se vayan a ver una licitación de hace 10 años, ¿verdad? Para que los precios estén actualizados. Pero inclusive, si yo me voy a ver, como se ponía el ejemplo, una contratación donde necesito solo el artículo tal, qué sé yo, voy a hacer la compra de un dron que incluye capacitación, pero yo solo ocupo el dron. Y resulta que la municipalidad de San José hizo las dos juntas. Bueno, voy a ver las ofertas. Entonces me voy ya no solo al banco de precios, sino que me voy, porque el expediente es público, hago la consulta pública, veo el expediente, veo las ofertas y ahí voy a ver el desglose donde dice, bueno, es que el dron vale solo tanto. Ya ahí tengo un precio de referencia y lo tengo documentado, ¿verdad? Usted tiene, sí, en el proceso licitatorio tal y tal, la oferta de fulano de tal, un dron con tales características que justamente es muy similar a las características que yo necesito técnicamente, va, me funciona. Eso le funciona para el estudio de mercado. Y respecto al segundo punto que comentaba, que era de, ya se me fue, el segundo que comentaste. Vamos a ver si doña Catherine puede retomar el segundo punto, si me ayudan abriéndole por cualquier cosita que se le haya cerrado el micrófono, abrírselo una vez más.
Si me hace el Sí, favor. era sobre el tema de la calidad, digamos, la percepción que a veces se nos genera sobre el tema de la calidad. Normalmente pensaría yo que deberíamos centrarnos en satisfacer o el cumplimiento de la necesidad que nosotros tengamos, pero pues a veces en este punto, sea un bien o un servicio, ya existen algunas marcas de renombre. Entonces, pues de alguna forma la gente identifica la calidad con una marca, con algo ya posicionado y nos alejamos un poco de la necesidad que realmente necesitamos. Exactamente. Sí, exactamente como usted lo menciona. En temas de calidad podría hasta cierto punto ser subjetivo, ¿verdad? Y podría ser difícil. Por eso es tan importante el criterio técnico. La parte técnica es la que va a definir qué es de calidad y qué no. Porque, por ejemplo, volvamos al mismo ejemplo del dron. Yo podría pensar que el dron de mejor calidad es el más grande, digamos, o el que vuela más alto, por decir algo, porque yo no sé nada de drones, ¿verdad? Pero la unidad técnica sí va a llegar y va a decir, no, es que más bien es para los efectos que yo lo necesito, para la necesidad que yo tengo que satisfacer, es un dron que pueda incursionar en los caminos de la montaña, no sé qué, para ver ahí un tema de estudio de, no sé, de la vegetación o de un tema ambiental, y entonces ese dron tiene que estar ahí y lo que tiene que soportar es el tema de los vientos para que no se caiga. O el tema de la resolución de la cámara que voy a tener para poder después recibir toda la información que me va a permitir una mejor toma de decisiones, ¿verdad? No sé. Entonces, en esos aspectos es donde yo voy a exigir la calidad, pero con un criterio técnico que me sustente esa calidad. Entonces, sí va a depender mucho. Y como bien dice usted también, no necesariamente sea la mejor marca, sino que va a depender de la necesidad que yo tengo que satisfacer. Muchas gracias. Muchas gracias, doña Catherine. Tenemos una consulta en el chat de doña Cheiris, que es la siguiente. En el caso de servicios profesionales, ejemplo, asesores legales que tiene un valor por hora establecido por el colegio, entonces la calidad sería el factor a evaluar. Podría ser, podría ser. Ahora, depende cómo lo vea, porque, por ejemplo, si lo que va a contratar es una firma o una empresa que le va a poner profesionales en X o Y área, pues esa empresa también tiene que tener utilidades y demás. Entonces, también podrías incorporar un factor precio que va a evaluar, ¿verdad? Porque no es lo mismo lo que se gana. Voy a ponerlo en un ejemplo puntual de educación. No es lo mismo lo que se gana la UCR que lo que se gana otra universidad, por poner un ejemplo, ¿verdad? Eh, y hay muchos factores que efectivamente, como usted menciona, que se pueden incorporar a evaluar relacionados con la calidad, ¿verdad? No es lo mismo un profesional con cierta experiencia, dependiendo de lo que ustedes necesiten, ¿verdad? Eh, en ciertas áreas. Tal vez ustedes necesitan un profesional, eh, no sé, en psicología eh, para la mujer o en psicología para niños, ¿verdad? Y de repente llega un psicólogo con otra especialidad, pero tal vez no es afín para la necesidad que ustedes tienen. O ustedes necesitan que tenga cierta cantidad de años. Lo importante es que haya un sustento de esa justificación. ¿Verdad? Y los factores ya a incorporar, sí, sí podría ser el precio, sí podría incorporar el precio, aunque yo entiendo que hay un rubro, ¿verdad? Que está por el colegio de profesionales, pero es que hay costos asociados, costos indirectos, que también ahí se pueden valorar y que podría incorporar el factor de precio. Muchas gracias, doña Carla. Bien, si alguien más tiene alguna consulta, le invitamos a levantar la manita. Todavía tenemos un tiempito. Recordarles que la compañera Rebeca Bolaños está pasando a través del chat el formulario para la evaluación, que le agradecemos muchísimo lo puedan completar. Vamos a ver si alguien más levanta la manita. Vamos a ver. Bueno, no hay ninguna manita levantada.
No sé, doña Carla, si entonces quisiera dar como unas palabritas de cierre para después invitar a los compañeros a la autocapacitación que todavía está disponible. Entonces, le cedo la palabra para hacer un cierre. Muchísimas gracias, Wendy. Muchísimas gracias a todos por compartir este espacio. Me excedí un poquitito en el tiempo, ahí me disculpan. Es un tema que la verdad me apasiona mucho. Les agradezco mucho por todos los comentarios también, porque yo aprendo de ellos también. Entonces, y los insto, ¿verdad? A poner en práctica muchas de estas cosas. Se sabe que es un reto, ¿verdad? Pero vean que esos espacios que ustedes aprovechan, estoy segura que los va a hacer eh, mejores funcionarios y que les va a ayudar mucho en el ejercicio de sus labores diarias en los desempeños. Muchas gracias. Correcto, muchísimas gracias, doña Carla. Igual, recalcar, como la compañera Rebeca Bolaños lo está indicando en el chat, la presentación se les va a hacer llegar al correo electrónico y el video tanto de este webinar como del anterior está disponible en el canal de YouTube del instituto, que lo identifican poniendo todo el nombre del instituto, Instituto de Formación y Capacitación Municipal y Desarrollo Local. No me quería ir sin antes invitarles una vez más a que realicen la autocapacitación sobre este mismo tema. Es a través de Academia Municipal. Ustedes ingresan al buscador de su preferencia y ponen Academia Municipal y ahí les da directo al link. Una vez que ustedes estén en la plataforma, les dan este registro o si ya ingresaron, nada más ingresar. Y en el área, en la pestañita de capacitación, ustedes pueden encontrar este tema, el cual es este que ustedes ven aquí, generalidades para el uso del sistema integrado de compras públicas. Una vez que ustedes estén aquí, le dan aquí, empezar ahora y ya pueden iniciar con esta autocapacitación que la facilitadora es doña Carla también. Entonces, invitarles para que aprovechen este curso, se puede certificar. No obstante, deben cumplir con los requisitos y evidencias que se solicitan acá en la plataforma en el tiempo y forma que se indica ahí. Bien, muchísimas gracias. De esta manera damos por finalizado este ciclo de seminarios. De verdad les invitamos que realicen la autocapacitación. Doña Carla, la facilitadora, entonces, de verdad que ojalá que aprovechen la especialidad que ella tiene en este tema y que puedan realizar esta autocapacitación para aprender un poquito más. Muchas gracias, buenas noches y que tengan un lindo descanso.